La liturgia del Domingo de la Resurrección tiene muchos elementos que se repiten de un año a otro y algunos que van cambiando. Hay lecturas particularmente apropiadas para este día y distintas versiones del Evangelio sobre este momento central de la fe cristiana, el encuentro con el resucitado. Hoy vamos a tomar una lectura del Evangelio de Juan y de esa lectura les presento esta frase que subraya lo que estamos profundizando en esta fiesta. El discípulo amado vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Las lecturas que nos acompañan en este día, la primera está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en otras ocasiones hemos comentado que forma una unidad con el Evangelio de San Lucas, es una sola obra. El Evangelio nos presenta la vida del Señor hasta su resurrección y el otro presenta el nacimiento de la comunidad cristiana a partir de la ascensión. Ambos están dirigidos a un personaje, muy probablemente genérico, es una especie como de arquetipo del que busca a Dios. El autor del Evangelio le llama Teófilo, que literalmente significa amigo de Dios. Es por eso que decimos que representa a cada persona que buscando al Dios verdadero se acerca a conocer la buena noticia de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles se escribieron entre los años 70 y 80 después de Cristo. Se llama así porque describe las acciones de los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Con todo, hay que subrayar que el principal protagonista es el Espíritu Santo, que guía la misión de la Iglesia. Por eso se ha llamado a Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. La lectura de hoy es un breve resumen en el que Pedro le relata a Cornelio, un soldado romano y primer pagano convertido al cristianismo, el ministerio y mensaje del Señor Jesús, lo que normalmente se llama querigma en griego, que significa anuncio. Este anuncio cristiano, ¿en qué consiste esa buena noticia sobre la cual está construida nuestra fe? Tomado del texto de los Hechos, Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien, ha sido constituido juez de vivos y muertos. El salmo que nos va a acompañar, Salmo 117, muy propio del tiempo de Pascua y que estaremos meditando no solamente en este domingo, sino en los subsiguientes, nos habla de esta acción de gracias ante la presencia de aquel que todo el mundo había considerado como desechable, como sin sentido, y que Dios ha convertido en piedra angular. Este canto de acción de gracias invita a todo el pueblo de Israel a reconocer que la misericordia de Dios es eterna, jamás se acabará. El problema es que, como varias veces hemos comentado, no la reconocemos. Estamos distraídos. El salmista ha estado preso y ahora se siente liberado. La liturgia ve ahí una alusión a la liberación del Señor de la muerte en la resurrección y desde luego en Cristo, cada una y cada uno de nosotros. En el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta piedra que sostiene toda la bóveda del edificio y que si la quitamos se viene abajo todo. Queda muy bien expresada en esta imagen que conseguí y que aparece con claridad. Muy bien. Perdón. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Efesios y Colosenses, dos cartas deuteropaulinas, se complementan. Deuteropaulinas porque es probable que no las haya escrito Pablo, pero sí comunidades que siguen esta buena noticia, el evangelio que les transmitió el apóstol San Pablo.
La primera carta a Efesios nos presenta el misterio de Cristo y la otra, que es la lectura de hoy, el de la Iglesia. Esta breve lectura es uno de los pasajes más llenos de sentido del Nuevo Testamento, el que vamos a escuchar hoy. En el párrafo inmediato anterior dice que en Cristo han muerto los poderes del mundo y subraya la inutilidad de vivir vinculados a prácticas esotéricas por temor a un mundo misterioso de espíritus. Era el contexto de los pueblos de Colosas, la ciudad a la que le escribe, ¿no? El cristiano por su bautismo ha muerto en Cristo, es decir, ha dejado atrás estas doctrinas con apariencia de sabiduría y ha resucitado una nueva vida. Ve, por lo tanto, el mundo transformado, iluminado por la buena noticia del Dios, que es amor poderoso en todo. Nuestro corazón está en Dios. Así, unidos al Señor, vamos siendo formados en Él para alcanzar la plenitud de nuestra vocación de hijas e hijos de Dios. Esta frase que describe nuestro camino espiritual y la esperanza del creyente: cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos. El evangelio que vamos a leer es tomado de San Juan, capítulo 20, inicio de este capítulo. El relato del sepulcro vacío. Si bien estamos en el ciclo A dedicado al Evangelio de San Mateo, la liturgia de este día nos invita a elegir entre dos pasajes de la resurrección, uno de Juan y otro de Lucas. En el caso de Lucas, los discípulos de Emaús que meditamos el año pasado. Hoy leeremos la primera parte de la secuencia narrativa con la que Juan presenta el acontecimiento de la resurrección. Los exegetas, los estudiosos de la Biblia, nos dicen que hay dos tradiciones sobre el origen de la fe en el resucitado. Una que se conoce como la tradición del sepulcro vacío y la otra, la de las apariciones personales. El sepulcro vacío remite a la experiencia de quienes acudieron en búsqueda de lo único que les quedaba del Señor que había muerto, su cuerpo mortal. Algo que vemos en muchas personas que cuando pierden a un ser querido acuden una y otra vez al cementerio o a la cripta donde está para tratar de seguir sintiendo su presencia. Al llegar al lugar, quienes buscan el cuerpo de Jesús se topan con el sepulcro vacío. Para quienes tenían la sensibilidad apropiada, ese dato, bastó para experimentar que el Señor había resucitado. La otra gran tradición es el de las apariciones personales. Ambas tradiciones se complementan. El relato de la resurrección en San Juan, del cual vamos a leer una fracción el día de hoy, toma a ambas y tiene tres escenas. La primera escena es que el primer día de la semana, temprano, es decir, nuestro equivalente al domingo, pero que en el mundo judío era el primer día de trabajo, hasta el día de hoy el Shabbat, el sábado, es el día del descanso. Este primer día de la semana temprano, cuando estaba todavía oscuro, María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío. Se va corriendo a avisarles a Pedro y al discípulo amado lo que acaba de ver. Segunda escena. Van al sepulcro corriendo los dos discípulos y lo encuentran vacío. El discípulo amado que llega antes, nos dice el texto que corría más que Pedro, es el que ve y cree, o más bien el verbo griego transmite la idea de que empezó a creer. Y vamos a ver por qué está hablando de una progresión, de un camino. La tercera escena es la aparición personal del Señor a María Magdalena. Queda claro entonces en esta secuencia que la fe de Pedro y el discípulo amado es todavía inmadura. Regresan a casa, pero no transmiten su experiencia. La fe de María Magdalena sí es madura, y es madura porque se sustenta en su encuentro con el Señor.
ella sí va a anunciar el fundamento de la fe cristiana en el resucitado, que se resume en esta frase: he visto al Señor. Pues como comentábamos desde el inicio, es el día principal de nuestra fe cristiana, el día de la fiesta grande de nuestra fe, que se presenta alrededor de este símbolo de la Pascua judía. Pascua, que significa paso, cambio, transformación, atravesar una puerta, en fin. Y Pascua, que desde luego en la tradición judeo-cristiana implica siempre un cambio para bien. En la Pascua original, el pueblo que estaba esclavizado, el pueblo que vivía sin la libertad que les correspondía como hijos e hijas de Dios, pueblo de la alianza, son llevados por Dios a través de un camino de transformación, el camino del desierto, al encuentro con la tierra prometida. Símbolo, nuevamente, de este caminar propio de todo creyente, de todo ser humano. La simbología propia de la fiesta de la Pascua, que tiene que ver con este cordero que se inmola, el cordero con cuya sangre se protege la casa de aquellos que, poniéndose bajo esa protección por instrucción de Dios, se escapan del paso del ángel exterminador y quedan de alguna manera capacitados para hacerse cargo de este camino de transformación, de purificación, hasta la llegada a la plenitud de la tierra prometida. Nosotros hemos recorrido ese camino a través de la Cuaresma, que se ofrece, se presenta como una invitación que nos hace la Iglesia y en particular la liturgia, para que año con año podamos en este regreso permanente a la Pascua, a la transformación, a la liberación en Cristo, permitirle al Señor ir transformando aquello en nuestra vida que todavía necesita ser resucitado. Necesita pasar por este doble tamiz, esta doble experiencia que implica la muerte, es decir, algo se muere, algo deja de existir, pero no como una palabra final o como una situación definitiva, sino como la transición a otro tipo de vida, a una nueva vida, una vida plena. Todos los años le entregamos algo al Señor cuando vivimos este camino de Cuaresma y Pascua a plenitud. Nuestra vida, pues, es el resultado de situaciones complejas, muy variadas, etcétera. En la medida en que le permitimos al Señor irnos transformando, y como meditamos a lo largo de la Cuaresma, esta imagen de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, o los 40 días del Señor en ayuno en el desierto antes de iniciar su vida pública, subrayan que en este camino, aunque quisiéramos nosotros que todo se dé de forma automática, inmediata, rápida, etcétera, en el fondo, inclusive para nuestro bien y para que alcancemos la tierra prometida totalmente transformadas y transformados, es importante seguir esta secuencia, este camino de la mano de Dios. Y eso es lo que nos transmite la lectura del Evangelio de Juan, que bueno, además para no hacerla demasiado larga, les contaba que tiene 3 escenas y hoy solamente leímos 2. La primera, Juan juega mucho con la comparación de las personas, de los actores, de estos momentos de la vida del Señor y de la historia del Evangelio, pero que sirven también como ejemplo, una manifestación, digamos, simbólica de lo que es la vida de cada una y cada uno de nosotros. Lo primero que hay que destacar es la solicitud de María Magdalena, ¿no? María Magdalena no se queda tranquila, va muy temprano, muy de mañana, a buscar lo que ella y tú y yo y todos nosotros como creyentes buscamos y añoramos: encontrarnos con el Señor, sentir la presencia.
ella va todavía con la visión previa de esa presencia. Y recordarán que en el relato de la aparición que viene después de la segunda escena, es decir, la tercera escena del Evangelio de Juan, ella al inicio no reconoce a Jesús, piensa que es el jardinero del lugar, hasta que en el diálogo del Señor Jesús con María Magdalena, ella se da cuenta de quién es y le dice, Rabbi, maestro, ¿no? Nuevamente esta imagen de camino, de proceso. Entonces María Magdalena busca o llega a ese lugar pensando estar cerca de un cadáver, ¿no? Y resulta que cuando llega ahí no hay cadáver ni hay nada. Rompe sus esquemas. Esta vivencia del sepulcro vacío. Va corriendo a llamar a los discípulos y en la segunda parte del Evangelio de Juan, a partir del capítulo 12, aparece esta figura misteriosa del discípulo amado. Nunca se nombra quién es. La tradición por un tiempo lo vinculó con Juan, con el autor del Evangelio, pero en ningún momento dice Juan, el discípulo amado. Más bien, este discípulo amado es una figura literaria, una figura también podríamos decir mistagógica de pedagogía espiritual, en la cual estamos llamados a ponernos todas y todos. Cualquiera puede ser el discípulo amado. Y cada vez que aparece en esos últimos 10 capítulos del Evangelio de Juan, la figura del discípulo amado, es para que nosotros nos pongamos en su lugar. El discípulo amado es el que ama profundamente a Jesús, experimenta este amor recíproco. El discípulo amado es el que recuesta su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena, para subrayar esta intimidad, esta cercanía, esta amistad profunda. El discípulo amado es el que está al pie de la cruz en el momento de Jesús, con María a la que reconoce como madre. El discípulo amado, aquí como vemos, es el que corre más rápido, el que quiere llegar a cerciorarse de qué pasó, pero tiene un cierto respeto, le deja la iniciativa a Dios. Pedro llega primero. En estos capítulos del final de Juan, siempre está comparando el Evangelio a Pedro con el discípulo amado, como subrayando, en la relación con Dios no son cuestiones de títulos o de prerrogativas o de privilegios. Lo fundamental es el amor. El amor es el que nos va vinculando a Jesús, nos va acercando a Jesús. Y el culmen de la escena que leímos es cuando este discípulo que ama a Jesús y iba con esta incertidumbre de qué podría encontrar, al ver el sepulcro vacío, cree. ¿Qué es lo que cree? Lo que el Señor les había dicho, que resucitaría al tercer día. Con todo, ya les comentaba que esta fe está creciendo. El texto termina diciendo que se regresaron, pero ni le cuentan a nadie ni proclaman nada. Es en la tercera escena con María Magdalena donde se lleva a plenitud el camino del encuentro con el resucitado. María Magdalena, que al principio no lo reconoce, es cuando Jesús habla con ella, que finalmente lo capta. María lo quiere agarrar, es decir, quiere volver a la manera como se relacionaba con él antes de su pasión, muerte y resurrección. Y el Señor le dice, no me sostengas, no me quieras agarrar, controlar. Termina el texto, igual que el texto de los discípulos de Maús, Jesús desaparece, pero no es porque se vaya a otro lugar, sino porque deja de ser una realidad externa y se convierte en una realidad interna. Y eso es lo que le permite a María Magdalena acercarse a la comunidad, ella sí, una fe madura, la fe madura de quienes, de los que han visto al Señor. Qué manera tan bonita de describir nuestro caminar en la oración contemplativa y básicamente en nuestro camino espiritual. Les comentaba, año con año, porque año con año hay algo que Dios quiere sanar, transformar, resucitar de tu vida y de mi vida. Caminamos los 40 días de nuestro desierto en la esperanza de encontrar una tierra prometida.
Acompañamos al Señor a través de su pasión y muerte para que Él, desde su amor que hace las cosas nuevas, vaya iluminando, resucitando, transformando una parte de nuestra vida. Eso es lo que celebramos el día de hoy, hermanos, hermanas. Hay algo en nuestro corazón que resucita con Cristo de manera específica en este momento de nuestras vidas. Alegrémonos, compartamos eso, que realmente podamos transmitir desde el corazón, no solamente con las palabras, sino con toda nuestra vida, la convicción del cristiano. He visto al Señor. Nosotros. En esta semana pidámosle al Señor el don de su Espíritu para descubrir qué nos ha regalado como estas resurrecciones específicas de las que hablaba en la homilía. ¿Qué ha cambiado el Señor en tu vida? ¿Qué puedes descubrir que ha hecho nuevo? Dedícale tiempo porque este regalo y esta bendición que el Señor nos da, hay que protegerlo, hay que acogerlo, hay que permitir que se convierta en un dinamismo, que no solamente digamos que hemos visto al Señor, hemos visto al resucitado, sino que también se transparente a través de nuestra vida, de nuestras actitudes, de lo que hacemos, de la manera como interactuamos con nuestros hermanos y hermanas. Como me gusta decir, que podamos vivir a plenitud nuestra vocación de ser bendición para quienes encontramos, de ser buena noticia para el mundo. Que tengan una excelente semana de Pascua. Dios con ustedes.